Este sermón fue predicado 16 de noviembre de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado No todos los cristianos son cristianos, basado en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo de que siento gran tristeza y dolor constante en mi corazón, porque yo mismo podría haber rogado ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto a Dios y las promesas, de quienes proceden los patriarcas y de quienes procede el Cristo según la carne. Él es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios vaya a fallar, porque no todo el que desciende de Israel es Israel. El título del sermón de hoy es No todos los cristianos son cristianos. Comprender esta verdad es fundamental para comprender el Evangelio. Hemos cubierto la mitad de la carta a los Romanos, los primeros 8 capítulos. Hoy continuamos con los capítulos del 9 al 11. Muchos no ven ninguna conexión entre estos 3 capítulos y el resto de la carta. Los consideran una digresión de Pablo sobre los judíos. Observemos la estructura de la carta. Los primeros 8 capítulos se centran en cómo Dios nos justifica y cómo obra en nuestras vidas para nuestro bien. Los últimos 5 capítulos del 12 al 16 tratan cómo los pecadores justificados por la gracia de Dios deben llevar una vida nueva. Por lo tanto, esta es una sección práctica. Mientras tanto, entre los capítulos del 8 y 12 hay 3 capítulos que parecen ser una digresión sobre Israel y los judíos. Podríamos preguntarnos cómo llegaron a Romanos y por qué los escribió Pablo. Como señala Tim Keller, no se trata de una digresión, sino de una continuación de lo que escribió anteriormente. Pablo concluyó en el capítulo 8 con la seguridad de que Dios nos lleva en sus brazos a la gloria eterna. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Podemos imaginar que tras estas palabras alguien se dirige a Pablo y le dice, un momento, Pablo está diciendo que cuando Dios llama a alguien, siempre lo lleva a casa. ¿Y qué pasa con los judíos? Dios los llamó, pero la mayoría rechazó a Cristo. Entonces, ¿acaso se puede rechazar el llamado y el propósito de Dios? Si Dios prometió que Israel sería su pueblo, y sin embargo, la mayoría de Israel no cree en Cristo, ¿significa eso que las promesas de Dios han fallado? A primera vista parece que el apóstol Pablo se ha metido en un callejón sin salida. Al final del capítulo 8 afirma que nada puede separarnos del amor de Cristo. Mientras tanto, los judíos, el pueblo elegido, recibieron las promesas. Al rechazar al Mesías, dejaron de ser el pueblo de Dios. Y esta duda es comprensible. Pablo la responde, por lo tanto, el texto que hemos leído no es información interpolada, una digresión ni un argumento secundario para quienes simpatizan con los judíos, como si dijeran, ahora un poco de propaganda. Me detendré un momento para decirles qué deben pensar de los judíos. No. Estos capítulos forman parte de la explicación del Evangelio que Pablo presenta en la carta a los Romanos. Si queremos comprender el Evangelio correctamente, debemos examinar las enseñanzas sobre el verdadero Israel de Dios y entender que las promesas hechas a Israel no fallaron, pero debemos comprenderlas adecuadamente.
Pablo comienza con un juramento solemne. Digo la verdad en Cristo. No miento y mi conciencia da testimonio de ellos en el Espíritu Santo. Pablo comienza con una triple garantía de verdad. Habló la verdad en Cristo, no miento, el Espíritu Santo da testimonio de mí. Este es el lenguaje de alguien que sabe que dirá algo difícil para sus oyentes. Abre su corazón antes de abrir el libro. Pablo dice la verdad, de la cual la conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Estos son los dos puntos que Martín Lutero citó en la Dieta de Worms en 1521, cuando el emperador Carlos V le exigió que se retractara de sus famosas tesis. Lutero pronunció entonces las célebres palabras: a menudo que has que me convenzan los testimonios de la Sagrada Escritura o alguna razón evidente, estoy obligado a atenerme a las Sagradas Escrituras que he citado, y mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque actuar en contra de la conciencia no es ni seguro ni correcto. Me mantengo firme en esto. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Por lo tanto, no debemos actuar en contra de la conciencia, pero a veces la conciencia puede endurecer y sofocarse. Por eso el apóstol Pablo habla de la conciencia en el Espíritu Santo. Una conciencia formada por el Espíritu Santo, y antes de apelar a la conciencia, Lutero señaló que algo más fundamental, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pablo confiesa sentir una gran tristeza y un dolor constante en su corazón. La razón es la incredulidad de los judíos, sus compatriotas, hermanos y parientes según la carne. Versículo 2. Pablo debería que de alguna manera fuera posible ser maldecido y separado de Cristo por su causa. Veamos pues que Pablo no considera la creencia o la incredulidad en Cristo como una preferencia personal. Al final y al cabo, los judíos creían en la existencia de Dios, solo que no creían en Cristo que fuera el Hijo de Dios. Después de todo, eran seguidores del judaísmo. ¿Por qué están preocupados y tristes, Pablo? Ellos tienen su propio camino hacia Dios. Muchos hoy dirían: yo creo en Jesús, pero tú no crees y está bien. Tu camino, tus valores, tu ayuda, siempre y cuando seas feliz en el camino que has elegido. Pablo no aborda la fe en Jesús de esta manera, porque en ninguna parte de las Escrituras se trata de la fe en Dios de esta manera. Pablo conoce el valor del Evangelio, conoce las bendiciones y la dulzura de recibir el perdón, pero también conoce las consecuencias de rechazar la oferta de la salvación de Dios. Dice que daría todas las bendiciones con tal de que eso ayudara a sus hermanos y hermanas judíos a alcanzar la salvación. Por lo tanto, conoce su estado espiritual sin Cristo y a dónde se dirige sin Jesús. Aunque tienen su religión y celo, no tienen la verdad. Y no tienen la verdad porque no han aceptado a Cristo como Mesías y Dios. Para nosotros la aplicación es obvia. Debemos preocuparnos profundamente por el estado de nuestros compatriotas y proclamarles la buena nueva con amor
y compasión. La motivación principal de Pablo para proclamar el Evangelio a judíos y gentiles es el amor por Jesús y por la humanidad. Si alguien carece de amor y no se preocupa por el estado espiritual de su prójimo, no está preparado para ser testigo de Cristo. Al hablar del Evangelio no debemos faltar al respeto, burlarnos, ridiculizar ni enojarnos cuando alguien rechaza nuestro mensaje. Mostrémosle compasión y amor. La gente lo percibe cuando se siente escuchada, comprendida y amada por quien les proclama Jesús. Un buen testigo de Jesús se preocupa por la salvación de su interlocutor, no alardear de haber confundido a alguien en una conversación y haberla ganado. La verdad se debe ir de la mano del amor. El apóstol Pablo, vemos en él el corazón de un verdadero pastor. Se guía por el mismo espíritu que Moisés, quien oró a Dios: perdona ahora si quieres su pecado, y si no, borra del libro que has escrito. Éxodo 32:32. Pablo anuncia palabras similares. Estaba dispuesto a morir si eso salvaba a los israelitas. Pablo fue un gran teólogo, un gran promotor de la verdad sobre la elección de Dios, pero la fe en la soberanía de Dios no nos convierte en madera ni piedra. No seamos teólogos arrogantes y fríos de corazón. Los israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la ley, el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes procede Cristo según la carne, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El quinto versículo es un magnífico testimonio de la divinidad de Cristo. Este es uno de esos versículos que testifican claramente que Jesucristo es Dios. Pablo lo honra enseñando que Él está por encima de todo y es Dios bendito por siempre. Si un testigo de Jehová le pregunta ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios?, este es uno de los versículos que puede citar. Pablo enumera los privilegios que tenían los israelitas. Tenían la filiación divina, la gloria y los pactos, la entrega de la ley, el servicio a Dios y las promesas. Eran el pueblo del cual Cristo vino encarnado, versículos 4 y 5. Anteriormente en Romanos, Pablo también describió las grandes bendiciones de las que disfrutaban los judíos. Romanos 3, del 1 al 2, lo hacen de nuevo aquí. ¿Cuál es el valor de ser judío? Es significativo en todo sentido. Dios valora los dones objetivos que da a su pueblo, incluso si las personas no crecen en ellos. Estos son los verdaderos dones y bendiciones: la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el servicio, las promesas y la paternidad de este linaje. ¿Han perdido los judíos como nación estos privilegios? Sí, Jesús habla de ello, y Pablo también. ¿Cómo es esto posible? Sí, es posible rechazar el don externo de permanecer a la familia de Dios, la iglesia, rechazar los dones de la cena del Señor, rechazar la palabra de Cristo y los llamados del Espíritu Santo al arrepentimiento o a la perseverar en la fe. Pablo explica, por lo tanto, que los judíos rechazaron estas bendiciones externas, y esto también es posible para nosotros los cristianos. Pero un regreso a la vieja naturaleza, el viejo corazón, es imposible para quienes son el verdadero Israel, es decir, los cristianos renacidos. Dios mantiene a sus ovejas cerca de sí y los hace mediante la predicación de la palabra,
los sacramentos de la iglesia, la comunidad, la oración, la exhortación, el ánimo y el cuidado mutuo. Por lo tanto, si alguien ha sido miembro de la iglesia durante 10 generaciones, es una gran bendición. Sin embargo, es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Así pues, Pablo afirma que Dios hizo promesas y estableció un pacto con Israel. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que bendiciría la nación que descendiera de él, Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Pablo plantea un punto importante en el versículo 6 de nuestro pasaje de hoy, porque no todo el que desciende de Israel es Israel. Algunos descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob no son verdaderos israelitas. Sin embargo, algunas personas que no tienen lazos de sangre con ellos sí lo son. Y Pablo escribió acerca de esta persona, es decir, de quienes tienen la fe de Abraham, y por lo tanto acerca de nosotros, los cristianos. En el capítulo 4, Abraham es el padre de la fe, tanto para los incircuncisos como para los circuncidados que creen en Cristo. Pablo dice que en el Israel del Antiguo Testamento habían dos grupos: uno que descendían de Israel, circuncidado y con Abraham como bisabuelo, y otro que es el verdadero Israel, aquellos que no están circuncidados externamente, sino que tienen el corazón circuncidado por el Espíritu Santo. De igual manera, no todos los cristianos son verdaderos cristianos, no todos los bautizados con agua reciben la purificación del Espíritu. Comprendiendo esto, podemos entender mejor las palabras de Pablo. El apóstol nos recuerda que a lo largo de la historia, Dios hizo diversas promesas a Israel. Sin embargo, Israel rechazó a Dios y a su Hijo. Entonces Dios se volvió hacia los gentiles. ¿Significa esto que Dios no cumplió sus promesas a Israel? Pablo responde: no. La palabra de Dios es inquebrantable y siempre se puede confiar en ella. Las promesas hechas a Israel se cumplirán. Sin embargo, es importante señalar que el verdadero Israel de Dios y el Israel terrenal no son lo mismo. No todos los miembros de Israel terrenal son miembros del Israel de Dios. Coré era miembro de Israel, al igual que Moisés. Salieron juntos de Egipto, pero no era miembro del Israel terrenal. Pero uno era miembro de Israel terrenal, tenía la sangre de Abraham. Y el otro, además de ser miembro de Israel terrenal, era miembro de la verdadera Israel, tenía la fe de Abraham. Y esta es la clave para comprender los capítulos de 9 al 11. Dios hizo promesas a Israel, pero no debemos confundir la nación de Israel con el Israel al que Dios le hace las promesas. En Romanos 4, Pablo explicó que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que creen en el Evangelio, no simplemente los descendientes por línea de sangre. Por lo tanto, el Israel de Dios es aquel que tiene la fe de Abraham, no los fariseos que decían: tenemos la sangre de Abraham. Y esto no es un capricho, una interpretación espiritualizada de la profecía sobre Israel que se refiere a la iglesia. Se refieren a la iglesia porque así nos enseña el Nuevo Testamento a entenderlas. Aquí hay dos ejemplos de cómo las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro de Israel y Judá se cumplen en el Nuevo Testamento en la iglesia, no en la nación de Israel. El Concilio de Jerusalén
Hechos 15, el 3:16. Al quedarse callados, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón relató cómo Dios primero se preocupó de elegir, de cómo Dios primero se preocupó en elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre, y cómo esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito: después volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, reedificaré sus ruinas y lo levantaré. La situación era tal que los apóstoles debatían cómo tratar a los gentiles que se convertían en Cristo. Los judíos rechazaban el evangelio, mientras que los gentiles lo aceptaban. ¿Qué debían hacer? Santiago afirmó que los gentiles que Dios había elegido como su pueblo eran el cumplimiento de la profecía sobre la reconstrucción del tabernáculo de David. Así, la profecía sobre la reconstrucción del tabernáculo de David se cumple en la iglesia del nuevo pacto, compuesta por judíos y gentiles convertidos a Jesús. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Jeremías 31-34. Dios anuncia el establecimiento de un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual ellos quebrantaron, aunque yo era su Señor, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no se enseñorearán unos a otros diciendo: conozcan al Señor, porque todos me concederían desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Estas palabras se citan en la carta a los Hebreos, donde el autor explica la realidad del nuevo pacto de Dios con la iglesia. Hebreos 8, del 8 al 12. La profecía del nuevo pacto con la casa de Israel y Judá se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento, no en el Israel nacional. Martín Lutero, los judíos que querían ser considerados herederos del reino porque eran hijos de Abraham, el apóstol los convence con un argumento irrefutable. Si esta audaz posición fuera cierta, entonces Israel y los hijos de Cetura también habrían sido legítimos herederos de Abraham, al igual que de Isaac, pero Génesis 25 demuestra lo contrario. Conduce a la conclusión irrefutable de que no es la carne lo que nos hace hijos de Dios, herederos de la salvación, sino la elección divina. Una persona puede nacer de nuevo por la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo solo cuando su orgullo carnal es vencido. Así pues, la palabra de Dios no defrauda. Las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán, no en el Israel terrenal, sino en la iglesia, el verdadero Israel, los descendientes espirituales de Abraham, quienes como él responden a la palabra de Dios con fe. Estas enseñanzas es verdaderamente muy importante porque existe mucha confusión al respecto. Algunos cristianos enseñan acerca de dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia, con promesas separadas a los judíos con respecto a la tierra del templo, etc. Lo cual busca en Oriente Medio, con el apoyo de sinoístas cristianos. Esta es una interpretación totalmente antibíblica de los anuncios proféticos sobre Israel.
Por lo tanto, la enseñanza de que el pueblo elegido de Dios, judíos y gentiles juntos, constituye un Israel de Dios es de suma importancia para una correcta comprensión del Evangelio. A manera de resumen, versículo 6, porque no todo el que desciende de Israel es israelita. En Israel, la pertenencia existía en dos niveles. Se podía ser israelita externamente, es decir, recibir la señal de la circuncisión, participar en el culto, cantar salmos y llevar una vida relativamente decente, pero también existe una realidad interna, la circuncisión del corazón. Y quienes la han experimentado constituyen el verdadero Israel. Lo mismo ocurre en la iglesia. Se puede ser cristiano, miembro de la iglesia, bautizado en la carne, pero sin la purificación del corazón. Por lo tanto, sí, no desempeñamos las bendiciones y privilegios externos, pero al mismo tiempo decimos, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es. Juan 6 del 3 al 6. Porque solo aquellos quienes son cristianos de corazón, no solo de apariencia, reciben el perdón de sus pecados y serán salvos. Por lo tanto, confíen en Jesús, que su fe sea una fe del corazón, no solo una fe superficial, porque solo aquellos que creen de corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor serán salvos. Amén.